Métodos iterativos para la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vayan a ver este video. El día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar básicamente el método de gradiente conjugado, pero para eso vamos a refrescar unos ciertos conocimientos con respecto a los métodos iterativos y en particular con respecto a las matrices. Entonces voy a saltar directamente a Maple. En Maple tengo un taller muy pequeño que eventualmente este se convertirá en Python. Y lo que tengo acá es simplemente una graficación de lo que es multiplicar A por una matriz y voy a usar solamente matrices de dos dimensiones. Entonces inicialmente tengo la matriz que es 2, 1.5, 1, una matriz cualquiera de 2 por 2 y lo siguiente que hago acá en este procedimiento es que voy a generar una lista de vectores con norma igual a 1 y lo siguiente que hago es genero eh, un conjunto de vectores que es la multiplicación de esos vectores por la matriz A. O sea que tengo un conjunto que va a ser un círculo, ¿cierto? Los vectores con norma igual a 1 y otro conjunto que es el resultante de multiplicar esos vectores por la matriz. Entonces, ese es el procedimiento que tengo acá, no lo voy a mostrar. Y adicionalmente lo que estoy haciendo acá es que vamos a calcular los autovectores y los autovalores de la matriz. Entonces en Maple hay un comando que es autovectores, el que me devuelve directamente los autovectores y los autovalores. Adicionalmente lo que estoy haciendo acá con N1 y N2 es estoy calculando la norma 2 directamente de los autovectores en el formato que me lo da, que me lo devuelve Maple. Acá están los resultados, no voy a entrar en los detalles de los resultados que me está dando. Y lo siguiente que hago, bueno, voy a ir al grano y vamos a graficar. Entonces, esto es simplemente unos comandos para graficar. Vamos a ver qué es lo que me está mostrando. Es simplemente lo que tengo acá es inicialmente, fíjense, este vector en negro que tengo yo acá, este vector es un vector x cualquiera y al multiplicarlo me da este vectorcito que tengo acá, que me da, este es el vector a por x. O sea, lo que le está haciendo la multiplicación de una matriz por un vector es que lo rota, en este caso lo rotó en el sentido de las manecillas del reloj y lo escaló. Y lo que me representa el círculo son los vectores originales que todos tienen norma 1 y esta elipse es el resultado de la multiplicación de a por x, cada uno de esos vectores. Entonces, básicamente lo que me está transformando es este círculo en una elipse. Los que estoy mostrando en rojo son los valores de los autovectores. Acá hay dos direcciones principales, una que está más o menos alineada con el eje de la elipse y otra que no. El más o menos alineado o no tiene que ver con el hecho de que mi matriz no es simétrica. Entonces vamos a cambiar, voy a colocar una matriz simétrica, por ejemplo, y miremos qué pasa. Fíjense que cuando cambio por una matriz simétrica, entonces ahora los autovectores están alineados con los ejes principales de esa parábola. Los autovectores, recordemos que lo que hacen son unas direcciones privilegiadas en donde si yo multiplico mi matriz por ese vector, simplemente le cambia magnitud. Entonces hay dos autovectores en una matriz de 2 por 2, en una matriz de n por n habrán n autovectores. Y en este caso de una matriz simétrica están alineados con los ejes de la elipse. Entonces el eje mayor y el eje menor. Entonces son los dos factores de escala posibles. Fíjense que mientras este autovalor es más grande que 1, entonces me está agrandando. Y por otro lado este otro auto vector
su autovalor correspondiente me lo vuelve más pequeño. Podemos probar una infinidad de matrices. Por ejemplo, probemos una matriz que sea diagonal. ¿Qué pasa con una matriz diagonal? 0 y bueno, digamos una matriz diagonal e igual a 2 por 2, que es lo que me está haciendo eso. Entonces fíjense que lo que me cambió fue que el círculo me lo siguió transformando en un círculo, pero lo escaló a un tamaño de 2. Ese es el factor de escala. Acordémonos que en una matriz diagonal, los valores en la diagonal son los valores de los autovalores. Entonces si coloco por ejemplo 2 y 1, entonces el resultado que voy a obtener ya no va a ser simétrico, ¿cierto? Mientras en un lado me lo escala en 2, en el otro lado me mantiene la escala igual. Entonces me está transformando el círculo en una elipse. Bueno, entonces fíjense que tenemos como conclusión dos cosas. Que si los autovalores son mayores que 1, entonces me agrandan el vector. Es un factor de escala que agranda el vector. Y si son menores que 1, entonces lo hacen más pequeño. Comencemos a discutir el concepto de los autovectores. Entonces, autovectores. Entonces dijimos que eran esas direcciones privilegiadas para las cuales la multiplicación de la matriz por el vector era simplemente el escalamiento del vector original. Ese factor de escalamiento se llama autovalor. Y este dirección privilegiada es el autovector. Entonces, tenemos que, dependiendo si este lambda es mayor que 1, entonces lo que vamos a tener es un alargamiento. Y si lambda es menor que 1, vamos a obtener un acortamiento del vector original. Adicionalmente, yo puedo expresar cualquier vector en términos de los autovectores. Y la razón es la siguiente. Para una matriz simétrica, por ejemplo, una matriz simétrica A, entonces si A es simétrica, pero no necesariamente tiene que ser simétrica, entonces existe un conjunto de n autovectores que son linealmente independientes. Entonces, esos autovectores me forman una base de R2, B1, B2 hasta Bn. Como me forman una base de R2, entonces son capaces de expresar cualquier vector como en R2, perdón, en Rn como una combinación lineal. Entonces, si X pertenece a Rn, entonces X lo puedo expresar en términos de la base como alfa I por B sub I, donde alfa sub I son unos factores de escala que pertenecen a los reales. Entonces, el efecto de multiplicar una matriz por un vector también lo podemos expresar en términos de los autovalores. Entonces, si A por X lo podemos expresar en términos de los autovectores de la siguiente forma. Va a ser A por X, que es la sumatoria de alfa I por B sub I. Lo cual podemos expresar como la sumatoria en I de alfa I por A por B sub I. Donde A por B sub I, dado que B sub I es un autovector, entonces lo podemos expresar
en términos de los autovalores. Alfa i por lambda i por b sub i. Entonces la multiplicación matriz vector la podemos expresar también como una combinación lineal en términos de los autovectores. Lo interesante de esto es que nos va a poder servir para estudiar las características de una matriz en términos de los autovalores y expandir esas características para en general la multiplicación de la matriz por un vector. Entonces miremos en particular lo que nos interesan son los métodos iterativos. Entonces los métodos iterativos tienen la forma x k más 1. Acá voy a colocar como superíndice, quiere decir que es un elemento de la sucesión igual a b por xk más z. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Acá estoy generando una sucesión a partir de multiplicar un vector x por una matriz b y sumarle un vector z. El k se refiere a un término de la sucesión, en este caso es una sucesión de vectores. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué circunstancias nuestro método iterativo va a converger? Entonces, ¿y cuándo quisiéramos que converja? Simplemente quisiéramos que cuando x k más 1 se acerque mucho a x sub k, o sea, si aplicamos esto reiterativamente, entonces quisiéramos que en el infinito xk más 1 y xk sean el mismo. Entonces lo que se busca, que lo que termine pasando es que tengamos algo de este estilo, x igual a b por x más z. O sea, en este punto, entonces, cuando k tiende a infinito, xk más 1 y xk son iguales. Y esto se llama un punto estacionario. Esto es un punto estacionario. Bueno, recordemos que el problema que nos interesa entonces es solucionar un sistema de ecuaciones lineales del tipo a por x igual a b. Entonces lo que nos interesa es solucionar un sistema de este tipo. Y para eso lo que planteamos era una función auxiliar p de x que era igual al producto interior de x por a por x menos b por x. Entonces esta era una forma cuadrática. Acordémonos que si hago un dibujito en 2 dimensiones es algo de este estilo, donde acá en este eje tengo p de x, acá tendría x1, acá tendría x2 y el punto mínimo acá va a coincidir con el punto donde a por x es igual a b. Entonces, a partir de esto habíamos dicho varias cosas. Habíamos dicho que el algoritmo que nosotros queríamos generar era un algoritmo de tipo que x a la k, o sea, la késima iteración, partíamos del anterior, un punto anterior, xk menos 1, y nos íbamos a mover en una dirección alfa k por b sub k. Entonces, donde alfa era un número real, b sub k era una dirección. Entonces, si yo lo pongo, por ejemplo, acá, entonces voy a estar parado en una dirección. Esta dirección va a ser la dirección b sub k y este va a ser el punto xk. Entonces me quiero mover sucesivamente hacia el punto mínimo. Esto para
debería quedar acá k-1, k-1, o equivalentemente k y el término nuevo k más 1. Bueno, habíamos entonces en clase visto el término, el método del steepest descent. Entonces en steepest descent lo que habíamos dicho era que esa dirección bk la habíamos hecho igual a menos el gradiente de p, que ese menos el gradiente de p habíamos dicho que era igual a el vector residual, y donde r, entonces el residuo k era igual a b menos a por xk. Ese era el residuo, y el residuo coincidía con el gradiente. Ustedes habían quedado de demostrar que eso sí era cierto. En este caso del steepest descent, entonces la dirección de búsqueda era precisamente la dirección de menos el gradiente de p. Más sin embargo, habíamos visto en clase que esas direcciones de búsqueda no necesariamente eran las más rápidas. Para mirar un poquito de esas cosas, entonces vamos a definir lo que es el error. Entonces, primero que todo, lo que voy a hacer es una gráfica de las proyecciones de las curvas de nivel de mi función p de x. Entonces, algo muy sencillo acá. Entonces voy a tener, estos van a ser, si estas son mis curvas de nivel, bueno, hechas con todos los instrumentos. Entonces, si estas son mis curvas de nivel y yo estoy en un punto determinado acá, en un punto determinado, y me estoy moviendo en alguna dirección, entonces nuevamente, este es el punto xk y me muevo en la dirección bk, y me muevo cuánto, alfa veces bk en esa dirección. Entonces, qué es lo que tengo? Lo que estoy diciendo es que en el punto xk yo lo puedo descomponer en x, donde x es el punto, el punto mínimo donde quiero llegar, más un error de k. Entonces lo que estamos diciendo es que si este es mi punto en el que en algún momento yo estoy, el punto xk, ese xk yo lo puedo dividir en dos componentes. Una componente que es, bueno, este que es ek, perdón, este que es x, ¿cierto? La solución, el que estoy buscando, y este otro que es ek, es el error. O sea, el error de este punto ek es igual a mi, bueno, xk es igual al verdadero más el error. Entonces, expresado de esa forma, lo que tenemos es que el residual en k, que lo escribimos de la forma como b menos a por xk, lo puedo escribir reemplazando xk b menos a por x más ek, en lo que me resulta que es b menos a por x menos a por ek. Ahora esto claramente es 0 porque x es la solución exacta, entonces b menos a de x es 0, y por tanto me queda que el residual es igual a menos el residual en la k-décima iteración es igual a por el error en la k-décima iteración, y ese es un resultado importante que tenemos.
llamemos esta ecuación 2. Bueno, listo. Entonces, continuando, voy a grabar esto. Continuando, entonces, lo que podemos decir de la convergencia del método, ¿cierto? Si aplicamos reiterativamente nuestro algoritmo de solución, nos dice que x a la k más 1 es igual a b por x a la k más z. Entonces, reemplazando el xk por el valor en términos del error, lo que tenemos es que b por x más en el error en la k décima iteración más z, y expandiendo esto tenemos b por x más b por e a la k más z. Entonces, lo que podemos identificar de este término y este término es que equivale a un punto estacionario, ¿cierto? En el punto estacionario lo que va a pasar es que esto bx más z es igual a x. Entonces lo que tenemos, los dos señalados en rojo se me convierten en x, más b por el error en la k décima iteración. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Que x en la k más una iteración lo puedo expresar en términos del original más b veces la matriz multiplicando el error. Arreglamos esto un poquito. Entonces, este es mi nuevo término de error. Y por lo tanto, lo que podemos afirmar es que el error en la k más 1 iteración es igual a b por e a la k, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el error en la siguiente iteración solamente depende del error en la anterior iteración multiplicada por mi matriz B. Eso quiere decir que si comenzamos a ir de para atrás, o sea, el error en la k décima iteración, entonces va a ser factor de B en la k menos 1 iteración. Eso quiere decir que esto es B al cuadrado por E a la k menos 1. Y si lo seguimos haciendo reiterativamente, entonces vamos a llegar que lo que tenemos es que B a la k por E a la 0. Al final llegaremos a este resultado. Y lo cual quiere decir que este error va a tender a 0 solamente si este B a la k por E sub 0 tiende a 0. ¿Y esto cuándo va a ser posible? Esto solamente va a ser posible si esta matriz es una matriz convergente. Quiere decir es que si el radio espectral, que lo podemos escribir como ρ de mi matriz, es menor que 1, quiere decir que el máximo de los autovalores es menor que 1, entonces el error tiende a 0. Entonces, la moraleja que nos dan los autovectores en este momento es que si podemos calcular el máximo de los autovalores y saber, o sea, calcular el radio espectral, y si es menor que 1, entonces nuestro algoritmo nos va a converger. Si no, esta no es la solución que tenemos que emplear. Entonces, para mirar la convergencia del método de steepest descent que hemos visto en clase, entonces miremos, por ejemplo, que el residual a cierta iteración lo podemos escribir como b menos a por xk, ¿cierto?
expresada este xk en términos del error, entonces lo que nos tenemos es que b menos a por x más e a la k. El error en la décima iteración. Entonces, por tanto, ¿qué nos queda acá? Esto nos queda b menos ax menos a e a la k, y b menos ax es 0, y por tanto el residual va a ser igual a menos a por e a la k. Listo. Entonces ahora, este es el residual. Ahora entonces supongamos que e a la k está en la dirección de un autovalor, vector, perdón, en la dirección de un autovector. Entonces quiere decir que a por e es igual a lambda veces e. Entonces rk va a ser igual a menos lambda algún autovalor, a colocarle e, por e a la k. Entonces, ¿qué pasa? Por otro lado, entonces nuestro algoritmo de steepest descent lo que nos decía es que x a la k más 1 es igual a x a la k más alfa veces r de k, donde alfa lo escogíamos adecuadamente y el r era el residual, que era equivalente a menos el gradiente. Entonces acá hay un pequeño truco que es premultiplicar por a, por menos a, y sumarle b. Si yo hago eso, entonces, si yo hago lo siguiente, entonces premultiplico por a y le sumo b, esto lo tengo que hacer en ambos lados, perdón, acá tiene que ser negativo. Si lo hago a ambos lados, entonces yo voy a llegar a la siguiente expresión. Voy a llegar a r a la k más 1 igual a r a la k menos alfa veces a por r a la k. Entonces lo que yo estoy haciendo acá, que es muy importante, es teniendo el residual de la siguiente iteración, lo puedo escribir en términos del residual de la anterior iteración, sin necesidad de precalcular. Entonces esta ya la vamos a llamar la ecuación 4. Adicionalmente, de este resultado que teníamos, ya vamos a pasar a la siguiente hoja, entonces puedo tener una expresión para el error también, una expresión muy similar para el error, y la expresión para el error, entonces voy a escribirla acá, que se hace equivalentemente, va a ser de e a la k más 1, va a ser igual a e a la k más alfa veces alfa k rk. Acá me faltó una k. Entonces lo que puedo decir adicionalmente, esto simplemente es de expresar x a la k más 1 en términos del error, de como x más e a la k más 1, y acá x más e a la k. Simplemente se llega a esa expresión, como tenemos x a ambos lados se me cancela y queda e a la k más 1. A ver, con esta expresión, entonces lo que puedo hacer es, voy a despejar el error en el e a la k más 1. Entonces voy a seguir una nueva hoja. Entonces voy a reescribir lo que tenía. Entonces lo que teníamos era que e a la k más 1 lo hemos podido escribir como e a la k más alfa
K, RK. Entonces, este alfa, si nos acordamos, cómo lo habíamos calculado de una forma óptima. Entonces, este alfa lo podemos escribir como el producto de RK dividido RK A por RK. Para el steepest descent habíamos calculado que este alfa era igual a esto, multiplicado por RK. Listo. Para analizar con detalle este término, entonces lo que tenemos es que recordar que estamos analizando qué es lo que pasa si el error en nuestra iteración está en la dirección de un autovector. Entonces lo que habíamos dicho era que el residual en la cada décima iteración era igual a menos a por EK, y como este era un autovector, el EK estaba en la dirección del autovector, entonces simplemente lo podíamos tener como menos lambda por EK. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico a mi residual? Entonces A por RK, entonces lo que me queda es A por menos lambda E por EK, y este lambda lo puedo sacar y esto me queda entonces lambda E por menos A por EK, y esto es precisamente el residual nuevamente. Entonces lo que me queda es que A por el residual de K es lambda veces E por el residual de K. Ahora entonces si lo reemplazo yo en nuestra anterior ecuación, entonces ¿qué me queda como resultado? Que el error en la K más 1 iteración va a ser igual a EK más RK, el producto interior de RK por RK, dividido RK, y este A por RK lo reemplazo por lambda E por RK, pero el lambda E, lambda E por RK, y multiplicado por RK, pero nuevamente RK lo puedo expresar como menos lambda E por EK, ¿cierto? Es la primera expresión que habíamos tenido. Y de donde entonces lo que podemos ver es lo siguiente, que este lambda con este lambda se me cancela, este término se me convierte en la unidad y me queda que EK más menos EK va a ser igual a 0. Entonces la consecuencia directa de que nuestra dirección esté orientada en un autovector es que vamos a converger en una sola iteración. Básicamente lo que estamos diciendo es esto. Si tenemos nuestro elipsoide, fíjense que la dirección esta es la dirección de nuestro autovector, uno de los autovectores, y este sería la otra para nuestra matriz simétrica, ¿cierto? Los ejes principales. Entonces, quiere decir que si nosotros estamos localizados en algún punto sobre esta línea, vamos a converger en una sola, en el caso del steepest descent. Lo cual, pues, el problema se nos convierte en cómo llegar a esas posiciones principales, cómo identificar las posiciones principales. Supiéramos cuáles son las direcciones principales, podríamos llegar en una sola iteración, pero encontrarlas tiene el inconveniente de que es tan complejo como calcular la solución a nuestro sistema. Ahora sí observemos entonces cuál es el método del gradiente conjugado.
gradiente conjugado. Entonces, igualmente que en el steepest descent, lo que tenemos es nuestra iteración, que es x a la k igual a, partimos del punto anterior, xk, y le sumamos un vector en una dirección. Entonces alfa k es un factor de escala y b sub k es una dirección. En el steepest descent, en la dirección bk la escogemos en la dirección del gradiente. En el gradiente conjugado, entonces queremos hacer algo más inteligente. Entonces la idea es seleccionar un conjunto de direcciones, las cuales me permitan acercarme lo más rápidamente posible a la dirección, a la solución. Entonces la idea sería, por ejemplo, si este es mi espacio, entonces la idea sería moverme en cada una de las direcciones al menos de los autovalores, hasta que yo llegase a, a mi punto indicado, o al menos que yo vaya desechando en cada vez que me mueva direcciones en las cuales ya no me pueda mover. Es como eh, si yo tengo n posibles espacios, entonces cada vez que me mueva en una de las direcciones, ya no tenga que la siguiente vez hacer un movimiento en esa dirección. En este caso sería algo así como que si me muevo, parto yo de este punto, entonces por ejemplo, que me movieran en una dirección y luego me movieran en la otra dirección y llego en dos iteraciones. Esa es la idea, ir poder moviéndome en unas direcciones de tal forma de que después de n iteraciones llegue a la solución exacta. Entonces, otra forma de verlo es que si el error lo descomponemos en n direcciones, digamos que si el error lo podemos descomponer en E1 más E2 en n direcciones, entonces cada vez yo vaya suprimiendo una parte del error, cada vez que yo me muevo. El problema, obviamente, ya lo podemos ver, es que movernos, si pudiéramos encontrar esas direcciones de una forma muy fácil, como lo decía acá, con el método del gradiente, era si yo llegase a que me encuentro alineado con un autovector, entonces ya llego en una sola iteración. En el caso em, de un sistema de dimensión 2. Encontrar la dirección, miremos cómo podremos hacerlo. Entonces lo que quisiéramos es que eh, la dirección K fuera ortogonal al error, a la siguiente posición del error. Entonces que fuera ortogonal, entonces que esto sea igual a 0. Cosa de que cuando yo me mueva, entonces voy cancelando las diferentes componentes del error. Si esto lo descompongo, entonces BK me queda igual a EK más alfa K BK igual a 0. Y si yo de acá, entonces despejo, lo que quisiera es esto, poder encontrar esto. Entonces, ¿cuál es este alfa? Entonces despejemos el alfa, y despejando el alfa de acá, fíjense que este producto interior lo puedo descomponer en dos partes. La primera me queda BK por EK más alfa veces BK por BK. Entonces lo que me queda es que alfa es igual a menos BK por EK dividido BK por BK. Entonces, si logramos encontrar el alfa de esta manera para que yo me pueda mover, entonces es magnífico, porque eso quiere decir que vamos a ser perpendiculares al error.
El único problema para encontrar este alfa es que necesitamos conocer el error en K, en la cabeza de iteración. Y conocer el error en la cabeza de iteración es, pues, a ver, resulta el problema ya. Entonces, no es una opción por el momento. Entonces, ¿cuál es la siguiente opción? La siguiente opción que tenemos es buscar direcciones que sean ortogonales en lugar de que sean direcciones ortogonales. Entonces las direcciones ortogonales, entonces la solución direcciones ortogonales. Entonces una dirección ortogonal, entonces lo que nosotros prendemos es que nuestra dirección sea ortogonal, la dirección de búsqueda, la una con la otra sean ortogonales. Ortogonal o conjugado es, es esto, entonces tenemos en cuenta la matriz en el producto interior. Básicamente lo que me está diciendo es que yo tengo un vector BJ y cuando le aplico la matriz, entonces esta se me convierte en este vector ABJ y este vector es el que es ortogonal con el B sub i. Entonces, antes de aplicar el concepto de ortogonalidad como lo conocemos, existe una rotación debido a la matriz. O sea que me está en medio de todo teniendo en cuenta eh, las deformaciones del espacio que me produce la matriz. Eso es ya muy interesante para los diferentes sistemas en los que estoy trabajando. No es la ortogonalidad común y corriente. Entonces podemos entonces buscar estas direcciones. Y miremos que esta condición además es equivalente a encontrar el mínimo punto a través de una dirección B sub k. Habíamos dicho que nuestro gradiente conjugado entonces se movía, teníamos que era x sub k más 1 igual a xk más alfa veces B sub k. Entonces la condición de mínimo que yo imponga acá va a ser, va a tener como condición que los vectores sean ortogonales. Entonces para mirar esto, lo que tenemos es que, bueno, que tenemos nuestra función p de x, ¿cierto? P de xk, que es igual a un medio de xk por axk menos b por xk. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando incorporamos estas dos ecuaciones en una sola, lo que realmente estamos diciendo es que p de xk es realmente p de xk más 1 es igual a p de xk y es función de alfa. Bueno, además de ser función de b, pero por ahora lo que tengo yo es que mi x es función voy a dejar el b fijo. Entonces lo que voy a hacer es minimizar con respecto a alfa, dado un xk y un b sub k. Entonces si yo quiero minimizar con respecto a alfa, entonces la diferencial de p de xk alfa con respecto a alfa, entonces esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada parcial de p con respecto a xi, donde xi es una de las componentes del vector, multiplicado por la derivada interna porque x es función de alfa, ¿cierto? Xi de alfa
y esto de otra forma. Entonces lo que tenemos acá es que la derivada de p con respecto a alfa es igual al gradiente de p evaluado en x sub k más alfa, producto punto de x de alfa. Entonces, como sabemos que el gradiente de p es igual a menos r, entonces esto va a ser simplemente igual a menos r, el producto interior de menos r por dx de alfa, y de x de alfa, acordémonos que si x es igual a x anterior más alfa veces b, entonces si derivamos esto con respecto a alfa, entonces que nos va a quedar que de x de alfa es igual a b. Entonces esto nos queda que menos r por b. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, adicionalmente, esta es una condición que nos está pidiendo que nos está obligando el algoritmo para que sea óptimo. Entonces lo que tenemos que este es RK, lo podemos reemplazar por la definición anterior como A por EK, producto interior B, esto es BK, igual a 0. Y este resultado lo que nos dice es que B es A ortogonal al error. Lo que nos está diciendo es que BK, nuestra dirección de búsqueda, es A ortogonal al error. Realmente, entonces, lo que deberíamos saber en la consecuencia de seleccionar alfa óptimo es que BK es A ortogonal al error, lo cual es bueno para nuestra convergencia. Para continuar con la idea del método del gradiente conjugado, entonces tenemos un pequeño teoremita. El teoremita lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice si sean B1, B2, Bn vectores A ortonormales, entonces el algoritmo x k igual k más 1, perdón, igual a xk más alfa veces bk converge exactamente en n iteraciones. Bueno, para probar esto, lo que necesitamos es, primero que todo, expresar nuestra función en términos del error. Entonces, miremos cómo haríamos.
Entonces lo que tenemos es que x la vamos a expresar como x sub 0 más e sub 0, ¿cierto? Bueno, de otra forma lo que estamos diciendo es que nuestro vector va a ser una aproximación inicial más un error inicial. Y lo que queremos ver entonces es cómo se comporta nuestro error después de cada iteraciones. Entonces vamos a suponer inicialmente, que es nuestra hipótesis, que e sub 0 es igual a la sumatoria de j igual a 0 a n menos 1 de delta j por bj. Entonces lo que tenemos es que el error está compuesto por una sumatoria de n-1 vectores ortogonales, ¿cierto? Entonces con b sub j a ortogonal con cualquier otro de ellos de esta misma sumatoria. Entonces lo que vamos a hacer es esta ecuación de acá para el para E la vamos a premultiplicar por A y multiplicarla por B sub K. Entonces si premultiplicamos por A, entonces tenemos A por E sub 0 y le hacemos el producto interior por BK. Lo mismo lo hacemos al lado derecho, entonces BK multiplicado por A por la sumatoria desde j igual a 0 hasta n-1 delta j b sub j. Entonces esto va a ser igual, fíjense que por las propiedades del producto interior podemos sacar la sumatoria, podemos sacar los deltas, entonces me queda sumatoria en j en db, bueno, podemos sacar, habíamos dicho que el delta j, producto interno de bk por a b sub j. Por las propiedades de ortogonalidad a ortogonalidad, entonces lo que tenemos es que de esta sumatoria solamente nos va a sobrevivir cuando k es igual a j. Entonces, por a ortogonalidad, entonces lo que tenemos es que esto es igual a delta k, voy a sobrevivir el k, multiplicado por bk a bk. Entonces, por tanto, podemos despejar delta k. Entonces, delta k va a ser igual a bk por a es 0 dividido bk a bk. Entonces, vamos a añadir un 0 convenientemente a la suma de la parte de arriba. Entonces, ¿cómo vamos a añadir el 0 convenientemente? Entonces tenemos este término que se lo vamos a sumar en el numerador. Este término va a ser la sumatoria para i igual a 1 hasta k menos 1 de quién? De b sub k a por bi. Entonces, eso lo vamos a sumar en la parte de arriba. Esto es claro que es 0. Porque estamos llegando hasta
el i varía hasta el k menos 1, o sea, en ningún momento el k va a ser igual al i. Entonces, como es por la propiedad de ortogonalidad, nunca va a ser 0. Entonces nos queda que delta k va a ser igual a bk a e0 más la sumatoria de bk a bi. De la sumatoria en i que va hasta k menos 1. Esto dividido bk a bk. Listo, entonces voy a llevar este resultado por la siguiente página. Dk era igual a bk por a por e0 y le habíamos sumado 0 convenientemente. Había un error en la última ecuación, lo voy a escribir acá adecuadamente, y desde la sumatoria de igual a 0 hasta k menos 1, o sea, estoy haciendo una sumatoria que no llega hasta i, perdón, no llega hasta k. Entonces esto es b sub k y acá el término de acá es a por acá alfa k bk. Entonces había hecho falta este alfa en la anterior, pero bueno, no debería ser k, sino debería ser i. Entonces este término es 0, porque si i no es nunca igual a k, por la ortogonalidad, fíjense que si saco el alfa, que puede salir de acá muy sencillamente, entonces este término completamente me queda 0. El denominador me quedaba exactamente igual como lo teníamos, bk por a bk. Ahora bien, haciendo las simplificaciones del caso, podemos darnos cuenta que esta sumatoria la podemos entrar acá en el producto interior y podemos reunir todo en un solo gran producto interior, que nos queda bk al lado izquierdo y al lado derecho nos queda a por e0, bueno, a por e0 más alfa i bi, esto con una sumatoria en i. La sumatoria en i la puedo dejar, no la tengo que sacar tanto, la puedo dejar acá, simplemente la sumatoria desde igual a 0 hasta k menos 1, y ya vamos a ver qué es exactamente ese término, dividido bk por a bk. Entonces, ¿cuál fue este término que nos quedó acá? Fíjense que tenemos el error en 0 más, más los aportes que estoy haciendo yo. Es decir, si yo originalmente me encontraba en una posición acá y yo había medido mi error, de alguna forma el error lo he medido acá, y si yo a eso le sumo una cantidad de vectores por los cuales yo me estoy moviendo hasta que esta es la posición x0 y acá voy a llegar estoy pintándolo en cualquier lado, a la posición xk a través de la suma de no sé cuántos vectores. Entonces, pues el resultado que yo voy a tener de sumar e sub 0 más esta cosa va a ser simplemente el resultado de que voy a tener es ek. O sea, e sub 0 más estas direcciones voy a llegar, este es e0, más estas direcciones voy a llegar al ek. Entonces todo lo que tengo yo acá arriba, esto es ek. Entonces yo puedo escribir dk igual al producto anterior en la parte de arriba como bk por a por ek dividido bk por a por bk. Entonces esta expresión
la podemos escribir también recordando un resultado previo que teníamos que nos había dicho que RK era igual a menos AEK. Entonces podemos escribir esto también como menos BK por, perdón, por RK dividido BK, producto interior ABK. Y esto es igual a menos alfa K. Por tanto, entonces el resultado que nos queda es que delta K es igual a menos alfa K. Entonces, continuando, fijémonos que el error fue expresado como EK igual a E sub 0 más los aportes desde I igual a 0 hasta K menos 1, todos los aportes de las direcciones hasta la K décima posición, hasta la K menos 1 posición de alfa I B sub I, ¿cierto? Y por el último resultado que teníamos, entonces este alfa I también lo podemos expresar en términos de menos delta, ¿cierto? Entonces tenemos esto es igual a E sub 0 menos la sumatoria desde I igual a 0, K menos 1 de delta I por B sub I. Y la hipótesis que tenemos es que E sub 0 lo podemos expresar, o sea, el error completo en términos de una sumatoria, ¿cierto? De las direcciones B sub I. Entonces tenemos que E sub 0 es igual a la sumatoria de I igual a 0 hasta n menos 1 de delta I por BI menos el término que nos queda a la derecha, entonces I igual a 0, K menos 1, delta I, BI. Entonces fíjense que tenemos una sumatoria, dos sumatorias, pues la primera que va desde 0 hasta 1 y la segunda que va desde 0 hasta K. Entonces cuando restamos lo segundo de lo primero, nos queda que el error en K está dado por una sumatoria que va desde I igual a K hasta n menos 1 de delta I por B sub I. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando K tiende a n, entonces la sumatoria se extingue. Cuando K tiende a n, la sumatoria se extingue. Y por tanto, el error en el enésimo término va a ser igual a 0. Entonces lo que acabamos de demostrar es que si cogemos d posiciones diferentes, ortogonales entre ellos mismos, entonces, y si nos movemos en esas direcciones, entonces después de n iteraciones vamos a llegar al valor exacto. Para continuar, entonces tenemos otro teoremita. Este teoremita tiene que ver con las direcciones, la ortogonalidad de los residuos. Entonces, teorema. Entonces, lo que decimos es que el residual a la késima iteración
es ortogonal a todas las anteriores de búsqueda anteriores. A todas las anteriores direcciones de búsqueda. Entonces eso quiere decir que B sub I producto interior RK es igual a 0 para I menor que K. Bueno, para probar esto entonces vamos a partir de la definición que teníamos del error. Entonces lo que vamos a decir es que el error en la k-ª iteración es igual a la sumatoria desde j igual a k hasta n-1 de delta j b sub j. Este resultado ya lo habíamos demostrado y lo que nos decía es que el error en la k-ª iteración depende de las direcciones que no hemos todavía calculado. Entonces lo que hacemos es premultiplicar por a, entonces premultiplicar por a y hacemos producto interior con b sub i. Entonces tenemos k multiplicado por a y producto interior bi. Y lo mismo hacemos al lado derecho, entonces al lado derecho nos queda bi producto interior a por la sumatoria desde j igual a k hasta n-1 de delta j bj. Entonces este lado derecho lo podemos simplificar. Fíjense que la sumatoria y los delta lo puedo sacar. Entonces nos queda la sumatoria desde j igual a k hasta n-1 de delta j por bi a bj. Y lo que tenemos acá es que debido a que I siempre es menor que K y este sumatorio lo estamos haciendo para J desde K hasta N-1, entonces por tanto todos estos señores, nunca el I es igual al J, además son ortogonales, entonces por tanto esto es 0, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es que el resultado de BI por AEK es igual a 0. Entonces, dado que, vamos a dividir, entonces, dado que el residual en K lo podemos expresar en términos del error como menos A por EK, entonces este resultado que teníamos acá, este producto interior, lo podemos expresar en términos del residual. O sea, quiere decir que BI por AEK va a ser igual a BI por RK con un signo menos, ¿cierto? Y del paso anterior teníamos que esto nos había dado que era igual a 0. Entonces, por tanto, la conclusión es que BI
producto interior RK es igual a 0 para I menor que K. Entonces este es otro resultado importante que tenemos que tener en cuenta para nuestro siguiente paso. El siguiente paso es encontrar una técnica para que nos permita encontrar los vectores que sean ortogonales. Afortunadamente existe una técnica que viene del álgebra lineal para encontrar vectores ortogonales, y esa misma técnica se puede aplicar de forma semejante para encontrar vectores ortogonales. Entonces la técnica se llama Gram-Schmidt conjugation en inglés, pues. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, la técnica es muy sencilla. Entonces, primero se supone que tenemos un conjunto de vectores U1 hasta UN que son linealmente independientes. Y estos vectores que son linealmente independientes son los que los vamos a transformar en que se conviertan, además de linealmente independientes, conjugados entre sí. Entonces, para construir, vamos a construir B sub I, las direcciones. Entonces lo que tenemos que hacer es que a cada vez que vayamos construyendo un B sub I, tenemos que irle quitando las componentes que sean ortogonales a todos los elementos anteriores. Entonces la técnica es muy sencilla, lo que nos dice es que B sub I es igual a U sub I, al vector U sub I correspondiente, más beta, bueno, acá vamos a quitarle todas las componentes anteriores, entonces es la sumatoria desde K igual a 0 hasta I menos 1, o sea, de todos los anteriores, le vamos a quitar las componentes que estén en las direcciones ortogonales que ya hemos calculado previamente. Entonces, beta sub ik por b sub k, donde los b sub k son los vectores que ya calculamos inicialmente. Entonces esto nos queda que k va a variar entre 0 e i. Entonces, para encontrar, lo que tenemos que encontrar son estos betas, ¿cierto? Entonces, para eso hacemos el mismo truco que hemos estado haciendo en estas pruebas, y es que premultiplicamos por A y hacemos producto interior por J. Entonces, premultiplicamos por A, entonces me queda A, B, I, y producto interior BJ. Lo mismo al lado derecho, entonces tenemos BJ, UI, más, entonces acá directamente voy a sacar de una vez la sumatoria del producto interior, entonces me queda la sumatoria desde K igual a 0 hasta I menos 1 de beta sub IK y BJ a BK. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que el lado izquierdo es 0 porque los vectores son ortogonales y por tanto esto es 0. Y al lado derecho lo que nos queda es, bueno, perdón, acá me faltó multiplicar por el A. Entonces BJ a UI. Ahora, de toda esta sumatoria, igualmente, fíjense que el K
y estaba variando entre 0 y el i, ¿cierto? Entonces todos estos elementos, debido a la ortogonalidad, entonces se me van a cancelar, a excepción cuando el i sea igual, perdón, cuando el j sea igual que el k. Entonces estamos premultiplicando por un j que también tiene que ser entre 0 e i, ¿cierto? Entonces la única que va a sobrevivir es cuando el j es igual al k. Entonces b sub i k por b sub j. Bueno, pero el único k que sobrevive es el k igual a j. Entonces escribámoslo directamente. B sub j por a b sub j. Y escribamos acá explícitamente que el 0 menor o igual j menor que i. Entonces de acá podemos despejar simplemente b sub ij va a ser igual al producto interno de b sub j por a sub u sub i con un signo menos dividido b sub j por el a por b sub j. Entonces este es otro resultado que tenemos que encontrar. O sea, en principio tenemos que encontrar cada uno de los b sub i j. Para cada vez que estemos encontrando un b sub i, tenemos que encontrar todos estos b sub i j que le tenemos que restar a nuestro u para armar nuestro vector a ortogonal. Y bueno, por mucho tiempo esto fue como una gran limitación del método de ortogonalidad, porque pues el costo de calcular cada uno de estos elementos es bastante alto. Entonces afortunadamente para el gradiente conjugado podemos encontrar una forma tal que no sea necesario calcular todos estos b sub i j, o al menos que la mayoría de estos sean iguales a 0. Entonces la idea principal para encontrar estos b sub j es que necesitamos una base que sea ortogonal por la cual partir. La base que se propone entonces es que no sean estos vectores u sub i cualquiera, sino que sean precisamente los residuales. Bueno, entonces la idea del gradiente conjugado entonces es formar esta base ortogonal, pero con el método de Gram-Schmidt, pero seleccionando como vectores direccionales, como vectores. Acordémonos que Gram-Schmidt usa un conjunto de vectores linealmente independientes u1, u2 hasta un. Entonces es seleccionar esos, seleccionar u como el residual, aprovechando que los residuales son ortogonales a los vectores direccionales anteriores. Entonces la idea acá del gradiente conjugado es crear u sub i igual a hacer u sub i igual a ri. Bueno, entonces el resultado anterior, entonces lo que tenemos era que ri por b sub j era igual a 0, ¿cierto? Tenemos que para todo j menor que i, esto se cumplía, era el resultado de uno de los teoremas anteriores.
Entonces ahora lo que queremos es, si hacemos esta suposición, hagamos el reemplazo acá para Gram-Schmidt y miremos a ver qué es lo que nos está pasando con los residuales adicionalmente. Entonces lo primero es, eh, reescribimos este resultado, pero ahora esto lo hacemos igual. Este B sub j lo escribimos en términos de la expansión de Gram-Schmidt, pues para calcular el vector ortogonal. Entonces el B sub j, habíamos visto que lo podíamos escribir en términos, ahora ya lo escribimos en términos de el residual, entonces del residual sub j, más la sumatoria de beta jk, esta es una sumatoria en k, desde 0 hasta k menor que j, de b sub beta sub jk multiplicado por el bk. Y esto, por el resultado anterior, nos da que es igual a 0. Entonces podemos sacar esta sumatoria de la integral, entonces nos queda la sumatoria de k igual a 0 hasta k menor que j. Sacamos el beta de beta jk y nos queda el RI por RJ más BK igual a 0. Entonces podemos seguir descomponiendo este producto interior en términos de otros dos productos interiores. Entonces, ¿qué nos queda? Acá hay algo que me quedó mal. Este es el término, este es el segundo término. Bueno, para arreglar el resultado, sencillamente, este producto interior lo dimos en dos, RI por RJ y RI por la siguiente parte. Entonces acá me quedó RI por RJ más la segunda parte donde sí puedo sacar la sumatoria directamente. Listo. Ahora, pero del resultado anterior seguimos teniendo que RI por B sub J era igual a 0, ¿cierto? Este es igual a 0 y por tanto entonces nuestro resultado importante de acá es que el RI, producto interior RJ, es igual a 0. O sea, quiere decir que los residuales, además los residuales de la iteración I, son ortogonales con respecto a todos los residuales de las iteraciones anteriores. O sea, J va desde 0 hasta, hasta el anterior I. Entonces, lo que nos queda ahora es, bueno, efectivamente, computar el B sub jk para el caso de Gram-Schmidt, asumiendo el residual como una de las direcciones donde vamos a direcciones bases. Entonces abramos una nueva hoja acá. Abrimos una nueva hoja, entonces de un resultado anterior lo que tenemos es que el R sub j más 1 lo podemos escribir, el residual en la iteración más 1 lo podemos escribir en términos de la iteración anterior y sumado alfa por alfa j por a b sub j. Entonces, partiendo de este resultado, que ya lo habíamos encontrado con anterioridad, y haciendo producto interior
con RI obtenemos lo siguiente. Entonces tenemos RI, Producto Interior RJ más 1, igual a RI por RJ menos alfa J RI por ABJ. Bueno, este resultado, lo que estamos interesados es en encontrar nuestro B sub IJ. Entonces lo voy a escribir el B sub IJ por acá arriba. Entonces lo que queremos encontrar es el beta sub IJ, que es igual a BJ por AUI dividido BJ, Producto Interior de BJ por ABJ. Eso es lo que queremos encontrar para cada uno de los I's y J's. Entonces partimos de esta ecuación. Ahora bien, entonces, como nuestro interés es en calcular el beta sub IJ, entonces lo que queremos es este último término de acá. Fíjense que el último término es el que aparece acá, haciendo UI igual a RI, solamente que tenemos que pasar la matriz para el otro lado, pero no hay problema porque la matriz es simétrica. Entonces, resolviendo para el último término, entonces lo que tenemos es que A por BJ, Producto Interior RI, y el alfa J. Entonces este pasa al otro lado, en este lado me queda este mismo, RI, RJ, y este me queda restando, me queda RI, RJ más 1, lo cual es un resultado interesante. Interesante porque lo que me está diciendo es que este término de arriba, que lo voy a reescribir acá, transponiendo la matriz, entonces me queda BJ por ARI. Va a ser igual a este producto RI, RJ menos perdón, acá, sí, acá queda RI, RJ más 1. Todo esto dividido alfa J. Entonces es interesante porque de un resultado anterior teníamos que R, los residuales van a ser 0 en general, si son diferentes. Luego acá esto va a ser diferente de 0 en dos situaciones, cuando I es igual a J o cuando I es igual a J más 1. Listo, adicionalmente lo que tenemos es que este resultado es solamente válido para J menor que I. Bueno, entonces de acá, esto por nuestra ecuación de acá, J menor que I, ¿dónde están? Estamos multiplicando por un residual de las iteraciones anteriores. Entonces, lo que tenemos a continuación es los tres diferentes casos para los cuales este toma valor. Entonces, habíamos dicho, voy a escribirlo acá, que este valor B sub J a RI, en el primer caso, cuando I es igual a J,
Entonces esto me va a quedar RI por RI sobre alfa I. Este es en el caso de que I es igual a J. Ahora bien, esto va a ser igual a RI, un signo menos, R, bueno, acá el J, RJ más 1, o si lo colocamos en términos de I, ¿cierto? Entonces, tenemos J más 1 igual a I, por tanto, ahora escribimos I igual a J más 1, por tanto, el J, este término de acá me queda J, que es I menos 1 más 1, me queda RI igualmente, ¿cierto? Dividido alfa J, pero el J, entonces digamos que era I menos 1, entonces alfa I menos 1. Acá en el anterior me tenía que haber quedado alfa I. Y en el otro caso va a ser igual a 0 de otra forma. Entonces, en otro caso, cualquier otro caso que I no sea igual a J y que I no sea igual a J más 1. Entonces, de estos tres casos, acordémonos que los valores que estamos calculando el, em, el B sub I, luego los valores de J es menor que I. Luego el primer caso no nos sirve. O sea, el segundo caso es el único caso que va a ser importante para nosotros. Entonces el segundo caso es en el que tenemos que B sub IJ va a ser igual a el término de arriba, pero el término de arriba es B sub J por A UI, es equivalente a este término, a menos RI, todo dividido alfa I menos 1, y el denominador queda igual. BJ por ABJ. Entonces este es para el caso cuando J es igual a I menos 1. Y es el único caso, el único J que es diferente, para el cual B sub IJ es diferente de 0. El único J para el cual, lo cual es un gran resultado. Beta sub IJ es diferente de 0. Eso quiere decir que de todos los términos que hubiéramos tenido que calcular cuando habíamos seleccionado nuestra base, si la seleccionamos con los vectores residuales, entonces solamente vamos a tener que calcular uno. Entonces normalmente lo que se dice no es no, uno no suele llamar B sub I J, sino simplemente B sub I, porque va a ser el único término que queda, y entonces en general lo que tenemos es que B sub I, nuestro vector de búsqueda, va a ser igual a RI más, entonces toda la sumatoria que tenemos para los betas solamente nos queda para el beta cuando J es igual a I menos 1, y para cuyo caso tenemos este valor B sub I, que es este,
multiplicado por el b sub i menos 1. Bueno, entonces finalmente, ¿qué nos queda? Bueno, antes podemos simplificar un poco más nuestro beta sub ij, y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Si nos acordamos cuánto vale el alfa sub i, entonces el alfa sub i valía el producto interno de RI por RI para nuestro caso, dividido B sub i producto punto A P sub i. Bueno, entonces reemplazando el valor de alfa sub i, pero con alfa sub i menos 1, en esta ecuación para beta sub ij podemos obtener el valor final de beta sub ij. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que beta sub ij es igual al 1 sobre alfa sub i, entonces bueno, tenemos un signo negativo, y b sub i menos 1 a b sub i menos 1 dividido r sub i menos 1 producto interior r sub i menos 1 y multiplicado por lo que tenemos acá, que es RI dividido BJ a BJ. Pero adicionalmente tenemos que J era igual a I menos 1, y por tanto como J era igual a I menos 1, entonces estos términos de acá, este término se nos cancela con este término, y el resultado final para beta es el resultado final para beta, entonces es que beta sub i va a ser igual a RI por RI dividido RI menos 1 por RI menos 1. Listo. Finalmente, entonces lo que tendríamos que hacer es el algoritmo por el gradiente conjugado. Entonces el algoritmo es simplemente suponer x sub 0. Entonces para este x sub 0 le calculamos el residual, y en nuestro caso el residual va a ser la misma dirección inicial. Entonces esto es b menos ax sub 0. Una buena elección de x sub 0 es el vector 0 en general. En general es muy buena elección. El número de iteraciones entonces lo vamos a hacer igual a 0 inicialmente. Y vamos a comenzar un ciclo. No voy a escribir el ciclo directamente, sino lo voy a colocar la lista de las ecuaciones que van en el ciclo. Y ahora pensamos en la condición de par. Entonces inicialmente lo que tenemos que calcular es alfa i, que es igual a RI por RI dividido BI por ABI. Con esto entonces ya podemos calcular la siguiente iteración, x sub i más 1
que es igual a x sub i más alfa i por b sub i. Lo siguiente que nos queda es dejar el terreno preparado para la siguiente iteración. Entonces lo primero que necesitamos es, y dado que podemos calcular el residual de antemano antes de calcular el x, por una ecuación que habíamos desarrollado, que es r sub i más 1, igual a r sub i menos alfa sub i a por b sub i. Fíjense que el a por b sub i es algo que ya habíamos calculado acá, entonces no lo tenemos que volver a calcular, simplemente acá lo multiplicamos por el alfa y se lo restamos del residual anterior. Entonces hasta el momento solamente da una multiplicación matriz vector. Lo siguiente es calcular el beta tal como lo tenemos de la relación de acá arriba. Entonces el beta i es igual a ri más 1, que lo tenemos, ri más 1 sobre ri y finalmente nuestra nueva dirección de búsqueda. Entonces b sub i más 1 igual a r sub i más 1 más beta sub i por la dirección de búsqueda anterior. Entonces con esto tenemos nuestro ciclo que va desde acá hasta acá, y que la condición de pare es que lo vamos a hacer desde i igual 0 hasta la última posición, o sea, i menor que n. Entonces esta condición sería mientras que i menor que n haga, y esto me garantizaría que va a converger en n iteraciones, en teoría. Más sin embargo, lo que sucede con el algoritmo es que podemos no llegar a la solución exacta después de n iteraciones debido a varias cosas. Una principalmente es la matemática exacta. La matemática no la tiene el computador. Si la matriz está mal condicionada, entonces va a ser mucho más propenso al error. Y la segunda razón es que muchas veces ese número va a ser muy pequeñito, en todo caso no nos va a importar. Y muy probablemente, de hecho, podría ser muchísimo más grande. Entonces podríamos parar en una iteración mucho menor que n, dependiendo del grado de precisión que nosotros deseemos en el cálculo que estamos haciendo. Lo que sigue entonces es hacer un precondicionamiento de la matriz. Entonces acordémonos que el precondicionamiento de la matriz lo que nos dice es que si el número de condición de la matriz es muy alto, entonces la convergencia de nuestro algoritmo va a ser muy lenta. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro número de condición? Es simplemente al sistema original, que es a por x igual a b. Si lo premultiplicamos por una matriz que me mejore mi número de condición, o sea, estoy transformando mi problema en uno que es m por a por x igual a mb, tal que mi nuevo problema tenga una mejor solución, un mejor número de condición. Entonces probablemente el número de iteraciones va a ser muchísimo menor. El problema está en encontrar un precondicionador adecuado, el cual muy generalmente se ubica de acuerdo a la aplicación que estoy desarrollando. Entonces no siempre el precondicionador va a ser el mejor. Fíjense que el precondicionador tiene como condiciones de inversa, ¿cierto? Porque si yo esto es una cuasi inversa, si fuera la inversa exactamente, entonces me devuelve el resultado en una iteración, pero calcular la inversa es muy costoso. Entonces es una pseudo inversa en matriz precondicionante. Bueno, hasta acá entonces quedamos con la explicación. Bueno, muchas gracias y mucha suerte.
preguntas me las hacen al correo. Hasta luego.